Estamos retomando desde aquí porque nos anuncian que no se ha escuchado, o sea que se veía la imagen pero no se escuchaba el mensaje del ministro. Vamos a tratar de solucionar este problema técnico y en el intervalo de la mitad de tiempo, es decir, aproximadamente alrededor de las 12, a las 12 vamos a intentar nuevamente pasar este mensaje de sonido, o sea, solucionando el problema de sonido. Así que vamos a pasar directamente entonces a la actividad del día de hoy, que creo que con los anuncios que hemos hecho, más o menos ustedes se van dando una idea de cómo vamos a ir organizando este curso, pidiéndole disculpas por todas las dificultades técnicas que ustedes se pueden imaginar que pueden ir surgiendo en la utilización de esta tecnología, pero también agradeciendo, y comienzo agradeciendo al Ministerio de Salud de la Nación, porque a través de Telesalud estamos llegando, digamos, a una cantidad increíble de nodos y a través también de su Webex. Estamos haciendo un gran esfuerzo entre nación y provincia para que este curso pueda estar disponible, y anuncio desde ya que el martes próximo el Ministro de Salud va a estar con nosotros y va a ser el entrevistado en la clase que estaba prevista para el día de hoy. Pasamos entonces a la clase del día de hoy. Bueno, comencemos entonces. En principio, buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar entonces con esta conversación con el doctor Mario Rovere. Mario, el curso lo han denominado Políticas de Salud Centradas en Derechos. Y un poco una pregunta para comenzar sería: ¿qué quiere decir políticas de salud centradas o basadas en derechos? Bueno, en principio podría parecer un eslogan, digamos, o algo, digamos, que se diera por supuesto, y yo quisiera justamente, y creo que el título tiene un poquito ese objetivo, digamos, mencionar que esto está muy lejos de ser un eslogan. Yo diría que con poca frecuencia las políticas se basan en derechos. Si nosotros estudiamos un poco históricamente cómo le ha ido llegando recursos al sector salud, ha habido distintos criterios, digamos. Ustedes pueden recordar, digamos, la matriz filantrópica que ha tenido, digamos, la prestación en salud, y ustedes también pueden preguntarse, digamos, ¿por qué gastar un minuto en recordar esta matriz filantrópica? Y yo diría que la quiero recordar porque algunos colegas, algunos compañeros, lamentablemente, sin saberlo, digamos, sostienen esta matriz filantrópica todavía hoy en los servicios públicos de salud. Por ejemplo, quien cree, digamos, que la población debe mostrarse agradecida, digamos, por recibir un servicio gratuito, como si la población no lo estuviera pagando, digamos, o sea, como no lo estuviera prepagando, pagando todos los sueldos, digamos, de nosotros y de todos los trabajadores de salud del sector público de la República Argentina. Así, digamos, que las matrices sobre las cuales se piensa la política pública, si uno piensa el origen de la seguridad social, puede recordar que la seguridad social ha estado mucho más orientada al equilibrio, a la armonía de clases, al equilibrio interno, por arriba incluso, digamos, del derecho a la salud, cosa que se ve con frecuencia, digamos, cuando se pacta paz social contra aumento de los fondos de coparticipación en la seguridad social, digamos. O, por supuesto, el tema de que todos sabemos, digamos, también de cómo se va mezclando quizá lo que hoy pasa a ser la contradicción principal en el sistema de salud, que es, digamos, pensar la salud como derecho o pensar la salud como mercancía, digamos. Hoy, no la salud, sino la atención de la enfermedad se ha vuelto una mercancía lucrativa, digamos, y es una mercancía tan lucrativa que está colocado entre los 5 factores que producen más riqueza en el planeta. De tal manera que hoy decir que uno va a organizar una política de salud basada en derechos, más que ser cultural,
es contracultural, digamos, porque el mensaje cultural que nos llega por todos lados es que lo natural es pagar por los servicios de salud, y peor todavía, la peor de las inequidades, que es tener que pagar en el punto de contacto, que sería el momento en que uno justamente, digamos, más lo necesita, pero más débil está, o sea, más vulnerable para poder resolver ese problema. Así que, por un lado, uno diría, cualquier forma de pago anticipado es más equitativo que pagar por prestación, y mucho más cuando hablamos de la salud como derecho. Sí me parece, Norberto, dos cosas interesantes para pensar. Primero, digamos, a la política, digamos, con minúscula, podríamos decir así, esta política de corto plazo, no siempre le gustan los derechos. Porque los derechos configuran obligaciones. En consecuencia, digamos, garantizar derechos no genera necesariamente un rédito diferente de si yo pienso que hay opciones, es decir, que yo puedo darlo o no darlo. Si es un derecho, no tengo la opción de no brindarlo. Así que, por un lado, podríamos decir que el derecho a la salud configura un contrato que no habla de salud, habla del tipo de sociedad que queremos construir. Entonces, una política de salud basada en derechos está hablando sobre qué tipo de país queremos construir, y a mí me parece, digamos, que nunca ha quedado tan claro en democracia, digamos, que hay dos grandes proyectos de país, digamos, según el cual podríamos decir, hay un país en donde no sobra nadie, digamos, y hay un país en donde parece que sobra gente, para decirlo de la manera más elegante que puedo decirlo, digamos. Ahora, también me parece importante señalar algunas objeciones. Como los derechos sociales son derechos prestación, uno se va a preguntar si yo digo que faltan recursos, digamos, con eso quedo, digamos, a salvo, me quedé sin responsabilidad en relación al tema de la garantía de derechos. Podría decirlo en términos televisivos, no me conteste ahora, digamos, porque es una pregunta a su vez que yo estoy haciendo, pero también vale la pena señalar una cosa. El problema de la garantía de derechos depende de recursos, pero el Estado no solamente gasta recursos, también los capta. De tal manera que quizá muchos de nosotros nos interesa más leer noticias de salud, pero el derecho a la salud se está jugando, por ejemplo, digamos, en la ley de presupuesto y en la renegociación de la deuda. Digamos. Porque nosotros en los últimos 4 años hemos tomado deuda por valores superiores a todo el gasto en salud de la República Argentina. Así que si uno pregunta, digamos, si los recursos están o los recursos no están, depende fundamentalmente de qué modelo impositivo, digamos, de qué... Entonces, es raro decir, digamos, que quienes nos formamos en salud también tenemos que discutir sobre, por ejemplo, reformas impositivas. ¿Sí? Porque, digamos, si aporta más quien más tiene o quien más se beneficia o quien más gana, eso crea equidad también en la captación de recursos para garantizar el derecho a la salud. Y podríamos agregar que en ese endeudamiento no hubo utilización de esos fondos para garantizar, por ejemplo, el derecho a la salud, ni ningún otro derecho social, ¿cierto? Bueno, claramente, digamos, uno podría decir, digamos, para decirlo en términos de los puntos donde uno tiende a pensar que cuando hay unanimidad o sale en el Congreso algo por unanimidad, se empieza a acercar a la idea de cuestión de Estado. Si nosotros en los prolegómenos, digamos, de esta gestión comenzamos con un acuerdo multipartidario en el Congreso sobre que estamos en una emergencia alimentaria, esto nos exime, digamos, porque podríamos decir, ¿de qué derecho a la salud hablaríamos si no podemos garantizar la alimentación de la población, digamos? O sea, automáticamente estaríamos en una situación de contradicción, digamos. Y también quizá, Norberto, resulte interesante mencionar algo, que es que quizás un poco más elaborado, pero
lo quiero dejar ahora porque me parece que lo podemos recuperar después. Cada vez que surge una tecnología eficaz para evitar un daño, para evitar que se complejice, cuando esto que uno habitualmente dice, hay tecnologías que cambian el mundo de qué es evitable y qué no es evitable, ¿no? Podríamos decir, seguramente, digamos, por nuestra edad, digamos, recordaríamos que, digamos, hay algunas vacunas ahora que nosotros no tenemos porque, digamos, porque no existían. A nosotros no se nos vulneró un derecho, pero ahora, claro, si no hay acceso a esa vacuna, se está vulnerando un derecho. Entonces, como la tecnología se está moviendo, voy a decir algo que quizás sea inquietante, digamos, el derecho a la salud es un objetivo móvil. Claro. Digamos, el derecho a la salud no es un objetivo estático, digamos, no está quieto. Así que podríamos decir, digamos, puede surgir ahora, como estamos quizá en un contexto de coronavirus, digamos, si surge en un momento dado una forma de prevenir, digamos, una vacuna, o surge una forma, va a crear derecho, digamos, e inmediatamente va a empezar el dilema de quién lo tiene, quién no lo tiene, qué país lo produce, cómo se distribuye, etc., ¿no? Esa idea de objetivo móvil, quizá parecido, digamos, a lo que es una frase tan identitaria, digamos, de nuestra orientación política, digamos, de esto de que cada vez que surge una necesidad nace un derecho. De la misma manera podríamos decir, la necesidad también tiene que ver, digamos, con el surgimiento de nuevas tecnologías, ¿no? Claro, correcto. Y si pensamos fertilización asistida, digamos, esto es algo que lo hemos venido viendo, ¿no es cierto? Esta movilidad de los derechos. Exactamente. Y bueno, ustedes saben que esto se está dando incluso a veces se traduce hasta a nivel legislativo. Por ejemplo, esto se puede traducir en un momento dado en qué entra y qué no entra en el programa médico obligatorio, claro, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de discusiones va marcando como distintos pisos de derecho. Bien. Bueno, si te parece, vamos a un separador. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me gustaría hacer un comentario sobre democracia, salud mental, y pensar en procesos de democratización del conocimiento. Estamos pensando en capacitar, en este momento son instancias de capacitación, palabra que podríamos ponerle en lugar de capacitación, democratizar ese conocimiento que lo tienen algunos, lo podemos popularizar, es imprescindible en el área de salud hacer este trabajo, de formarse, de estar en permanente capacitación, entre comillas, lo llamaríamos democratizar el conocimiento que tenemos algunos y otros no tienen, y a su vez otros tienen un conocimiento que no tenemos y podemos compartirlo. Me parece que es más interesante, sobre todo en estos espacios de formación, y eso es una de las habilidades y de las tecnologías que tiene la salud mental, así como la psicopedagogía, la pedagogía tiene algunos conocimientos de gran impacto en la formación. También la salud mental tiene mucho para aportar en la formación, en esta formación de recursos humanos, de profesionales, de no profesionales, y poder compartir ese conocimiento. O sea que cuando mencionamos la dictadura como un espacio de la locura, estamos hablando de un espacio democrático, como un espacio de recuperación de la palabra, del conocimiento y de poder hacer algo los unos por los otros. Eso sería una buena medida a tomar en estos tiempos.